Hemos estado hablando en este mes de febrero, hemos estado hablando sobre la serie Unos a Otros, amén. Hemos estado desarrollando esta serie que hoy vamos a concluir. Hemos estado diciendo que en la Biblia esta frase unos a otros es una frase que nos lleva a considerar el hecho de que Dios nos ha llamado a desarrollar nuestra fe y nuestro carácter cristiano en un entorno de comunidad. Por ello, en la Biblia recurrentemente aparece esta frase unos a otros. No podemos señalar todos, en un mes no podemos señalar todos los escenarios en los que aparece esta frase, pero nos hemos enfocado hasta ahora en tres. La primera semana de febrero, mencionamos que hemos sido llamados a amarnos los unos a los otros. Hemos dicho que también hemos sido llamados a vivir en paz unos con otros. Esto pareciera ser una misión imposible, sin embargo se puede lograr, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Debemos de procurar estar en paz los unos con los otros. La semana pasada abordamos el tema animarnos los unos a los otros, y hoy vamos a concluir esta serie y estaremos hablando sobre el tema edifíquense unos a otros. Pero de todos los escenarios en el Nuevo Testamento en el que se hace referencia a la expresión unos a otros, unos a los otros, unos con o por los otros, cada uno de estos escenarios, hermanos, develan una serie de responsabilidades que como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros debemos cumplir en nuestra familia de la fe. Y una de esas responsabilidades precisamente es la que vamos a abordar el día de hoy. Edifíquense unos a otros. Edificar no es exclusivo, aleluya, de un grupo selecto. Edificar la iglesia, edificarnos los unos a los otros, hermano, no tiene que ver con una posición, no tiene que ver con rango, no tiene que ver con ningún tipo, aleluya, de grupo exclusivo. Edificar es responsabilidad de todos. La edificación, edificar en el contexto bíblico es responsabilidad de todos. Y es que en ocasiones asumimos con regularidad o pensamos que la tarea de edificar a los creyentes es solo el papel del pastor, es solamente el papel que desempeñan los líderes espirituales de la iglesia. Y esto como que pone al resto de los congregantes en una posición cómoda para cruzarse de brazos y de pronto despreocuparse de lo que está sucediendo en el desarrollo del carácter de las otras personas. Pero la verdad es, aleluya, que nuestro crecimiento espiritual no se reduce solo a un asunto de individualidad o de forma personal. Nuestro crecimiento espiritual involucra a toda la iglesia, a cada miembro del cuerpo de Cristo, a cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas en la fe de nuestra comunidad cristiana. Edificarnos unos a otros es una tarea que nos involucra a todos y sin excepción. Todos, aleluya, estamos involucrados en la edificación los unos con los otros. Y es importante mencionar que la semana pasada utilizábamos un texto en Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11, pero antes de ir a ese texto quiero llevarlo al texto principal o la base del tema que vamos a desarrollar esta mañana. Romanos capítulo 14 versículo 19 dice: por lo tanto procuremos que haya armonía en la iglesia. Esto es estar en paz. Pero también dice el apóstol Pablo: y tratemos de edificarnos unos a otros. Yo señalaba que la semana pasada en el tema animarnos unos a otros utilizábamos la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 5 versículo 11 Pablo menciona: así que aliéntense. Otras versiones dice anímense, pero también dice aliéntense y edifíquense unos a otros. Amén. Una vez más, el llamado de edificarnos unos a otros, pero llama la atención
que Pablo, cuando dice tienen que animarse y tienen que edificarse, Pablo dice tal como ya lo hacen. Es decir, la iglesia en Tesalónica practicaba el animarse los unos a los otros. La iglesia en Tesalónica ya lo hacía. La iglesia, los hermanos en Tesalónica eran, aleluya, hermanos que se animaban entre sí, pero también se edificaban entre sí. Pero entonces, ¿por qué decirle a alguien que ya lo practicaba? ¿Por qué repetírselo? ¿Por qué señalarlo una vez más? ¿Por qué insistir en no dejar de hacer, en seguir animándose y edificándose los unos a los otros? Y es que, amados hermanos, pensamos, o en ocasiones pensamos, que porque ya lo hice, porque ya lo hice en el pasado, no tengo que hacerlo en el presente, o mi excusa de hacerlo en el futuro. Pero la verdad es que al ser parte del cuerpo de Cristo, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene que aportar, tiene que contribuir, tiene que edificar, aleluya, para que ese cuerpo pueda funcionar como es debido. Amén. Necesitamos, aleluya, continuar edificándonos los unos a los otros. El término de edificación que aparece frecuentemente en el discurso cristiano del Nuevo Testamento, hermanos, aleluya, es necesario que nosotros lo entendamos más allá de su definición bíblica o más allá de su significado literal. Esto requiere que usted y yo como iglesia, aleluya, lo entendamos de una mayor, que tengamos una mayor apreciación en la vida práctica de la iglesia, porque el término edificar es un término que nos mueve a la acción, y esto significa construir. Cuando Pablo habla y les dice a la iglesia edifíquense, Pablo tiene una idea en su pensamiento, y esa idea es construir. Amén. Pablo la utiliza para señalar, era un término que se utilizaba para señalar la construcción de una casa. Amén. Para poder desarrollar la construcción de una casa. Pero esa idea va más allá de simplemente construir. Tiene que erigirse, tiene que elevarse, tiene que levantarse, tiene que alzar, fabricar, obrar, pero también urbanizar. Este último término, urbanizar, aleluya, implica extensión, expansión, mejor dicho, es una forma de expandir. Cada vez que edificamos, estamos expandiendo. Esto quiere decir que como iglesia, usted y yo estamos llamados a promover el crecimiento espiritual, el desarrollo del carácter de Cristo en los creyentes, pero también somos llamados a fortalecernos unos a otros en nuestra comunidad de fe. Y para lograrlo, si queremos edificarnos, la idea del Nuevo Testamento exige el apoyo y la participación mutua de todo creyente, porque la edificación unos con otros no se logra si no estamos colaborando los unos con los otros. Si no lo estamos haciendo, entonces la edificación solamente es una idea que se vuelve imposible de lograr. Hay tres conceptos que a manera de introducción quiero que usted y yo los tengamos presentes. Amén. ¿Para qué? Para desarrollar esa mentalidad que Pablo quería que la iglesia en general pudiera desarrollar acerca de la edificación. En primer lugar, edificarse unos a otros, anótelo por favor, es algo que todos debemos perseguir. Usted tiene que tener en su mente muy presente este concepto. Amén. Edificarse unos a otros es algo que todos debemos perseguir, seamos niños, seamos jóvenes o seamos adultos o ancianos. Todos debemos perseguir la edificación unos con otros. Romanos 14 verso 19 dice: por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Dice Pablo, hay que esforzarse, y esforzarse no es solamente hacer lo que puedo. Si queremos realmente esforzarnos, cuando realmente nos esforzamos, estamos haciendo más de lo que nosotros pensamos que podemos hacer. Usted tiene que hacer más de lo que usted piensa que puede lograr realizar para poder, aleluya, lograr la edificación los unos con los otros.
nosotros. Otra versión de ese mismo pasaje en Romanos 14, verso 19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, este concepto tiene que estar muy presente en nuestra mentalidad. Es algo que todos debemos perseguir. Pero un segundo concepto, aleluya, es que nos dirige a cuidar. Edificarnos unos a otros nos dirige a cuidar de no destruir la obra de Dios, de no destruir lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Dios está trabajando en todos. Usted y yo somos una obra en proceso. Dios está perfeccionándonos. Dios está trabajando. Estamos en un proceso de desarrollo. Dios está trabajando. Somos una obra en proceso. Y si no tenemos ese concepto, este concepto muy presente, nosotros podemos llegar a equivocarnos y podemos llegar, aleluya, a destruir, a dañar, ya sea con conductas, con palabras o ideas en nuestras vidas. Podemos llegar a dañar lo que Dios está haciendo en otras personas, lo que Dios está haciendo en una familia, lo que Dios está haciendo en un matrimonio. Tenemos que, aleluya, edificarnos unos a los otros, y esa idea en nuestra mente nos va a llevar, nos va a dirigir a cuidar de no destruir la obra de Dios en esas personas. Romanos 14, versículo 20 dice: no permitan que por insistir en lo que se debe o no se debe comer se arruine todo lo bueno que Dios ha hecho en la vida del hermano débil. Cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Pablo insiste: edifíquense los unos a los otros, porque de esta manera, en vez de estropear, en vez de dañar, en vez de arruinar lo que Dios está haciendo en alguien, lo que vas a hacer es contribuir, vas a aportar para que se logre, aleluya, el propósito que Dios está queriendo lograr en la vida de alguna persona que está a tu lado. Pero hay un tercer concepto que tenemos que tener presente. Romanos capítulo 15, versículo 1 al 2 dice: los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Debiéramos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Este tercer concepto es que edificarse los unos a los otros exige tener alta consideración por los demás. Usted tiene que tener una alta consideración, aleluya, por las demás personas. Pero más aún, hay algunas pautas que nosotros tenemos que seguir para el buen desarrollo de la edificación los unos con los otros. Y quiero tomar Efesios capítulo 4 para mencionarlas. En primer lugar, la primera pauta que quiero mencionar, si queremos edificarnos los unos a los otros, la primera pauta que el apóstol Pablo nos da es que edificarse los unos a los otros se hace a través de la iglesia. Es a través de la iglesia. Cristo no solo estableció la iglesia, sino que la diseñó para la edificación de cada uno de sus miembros. En este sentido, Jesús es el arquitecto y el diseñador de todo. Y la iglesia siempre fue parte del plan cuando Él quiso edificarnos, cuando Él quiso trabajar y realizar su obra en nuestras vidas. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice el Señor, edificaré mi iglesia. Amén. El Señor dice: yo edificaré mi iglesia. Tenemos que entender que edificarnos unos a otros se hace posible solo dentro del contexto de la iglesia. Hemos dicho anteriormente que edificar, aleluya, es construir. Y precisamente la iglesia como tal tiene el propósito y el objetivo de construir el carácter de Cristo en cada creyente. Construir el carácter de Jesús en cada persona. La iglesia está para hacer que sus miembros sean más como Jesús, que sus miembros se parezcan más
a Jesús. Y para ello, Cristo mismo se encargó de proporcionar las herramientas, los recursos necesarios para cumplir con ese propósito. Y Pablo lo señala en su capítulo 4 a los Efesios. Si usted va conmigo, por favor, en el versículo número 11, Pablo dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones. ¿A quién? A la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y también maestros. Estos 5 ministerios que funcionan en la iglesia lo hacen para orientar el corazón de los creyentes a Jesús. Sea pastor, sea evangelista, sea profeta, sea apóstol, sea maestro, el propósito, amén, el propósito es orientar a los creyentes hacia Jesús, es poner la atención de las personas a Cristo. Yo no estoy aquí para que usted ponga su atención en mí. Yo no estoy aquí para que usted se parezca en mí. Yo no estoy aquí para que usted sea una copia mía. Yo estoy aquí para decirle: Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestro ejemplo. A Él tenemos que mirarle. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia está aquí para construir el carácter de Cristo en las personas. Pablo lo dijo de esta forma en Efesios capítulo 4 versículo 12 y versículo 13. Ellos tienen, ¿quiénes son ellos? Dice: pastores, maestros, evangelistas, aleluya, profetas y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Ahora, ya el pueblo preparado, dice, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Amén. Estamos aquí para edificarnos. La iglesia está aquí para nuestra edificación. Y Dios ha dotado a la iglesia. Dios ha capacitado a la iglesia. Dios le ha dado herramientas a la iglesia para que la iglesia pueda ser ese entorno adecuado, el lugar correcto donde tú y yo podamos, aleluya, edificarnos los unos a los otros. Cristo dio a la iglesia. La edificación unos con otros se da o surge en el día a día del desarrollo de la iglesia. Y esto es muy importante y quiero señalarlo, aleluya, y se lo lleve muy presente en su corazón. Cuando me refiero a la iglesia en este contexto, no me refiero a la iglesia en general. Amén, no me refiero a la iglesia en general, sino a la iglesia local. Porque todos sabemos que pertenecemos a una gran familia en todas partes del mundo. Tenemos una familia espiritual en diferentes partes del mundo. Porque la iglesia, aleluya, del Señor está en muchos lugares. Y hay personas ahora mismo en otras partes del mundo que están teniendo sus propios servicios, que están adorando al Señor también como lo hemos hecho el día de hoy aquí, o se están preparando para hacerlo. Aleluya, la iglesia del Señor es vasta y está en todas partes del mundo. Pero cuando hablamos de edificación, aleluya, los unos con los otros, no me refiero a la iglesia en general. Me refiero al trabajo, al día a día, al desarrollo de la iglesia local a la que nosotros pertenecemos. Me estoy refiriendo a los hermanos en la fe con los que convivo, con los que comparto, con los que me relaciono, los hermanos de la fe, en la fe, aleluya, con los que yo puedo interactuar, aleluya, porque edificarnos unos a otros exige relación, exige conexión, acercamiento. Es en el entorno de grupo donde se exponen las diferencias en las que yo soy edificado. Por eso dice Pablo: edifíquense los unos a los otros. Es en un entorno de grupo donde yo puedo ser edificado. Es en la forma en la que nosotros solucionamos y lidiamos con nuestras diferencias. Porque si tú te relacionas con alguien, seguramente vas a tener diferencias con ese alguien. Y a veces pensamos que la mejor forma de evitar esas cosas es precisamente distanciarnos, es alejándonos, es separándonos. Pero no vamos a ser edificados si tomamos esa decisión.
es exponer nuestras diferencias y buscar soluciones a nuestras diferencias. Es cuando sabemos asumir, aleluya, nuestros conflictos que surgen precisamente cuando nos relacionamos los unos con los otros, cuando aparecen esos momentos de fricción, cuando aparecen esos momentos incómodos que a veces incluso te irritan, aleluya, te molestan. Son aquellos momentos los que Dios utiliza para tu edificación. Amén. Son esos momentos cuando aparecen esos conflictos que Dios muchas veces usa para poder edificar el carácter de Cristo en nuestras vidas, para poder desarrollar el carácter de Jesús en nosotros, en el día a día, en el proceso diario. Es el que Dios utiliza. En las palabras de Pablo dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No necesitamos iglesia, necesitamos a la iglesia, a nuestra iglesia local para desarrollar el carácter de Cristo. Es en la iglesia local donde yo desarrollo, aleluya, mi fe y puedo edificarme, podemos edificarnos los unos a los otros. Si queremos edificarnos unos a otros, necesitamos el entorno de la iglesia. Mire, vaya conmigo a Colosenses capítulo 1 versículo 28. Y quiero que notemos algo interesante, porque cuando Pablo habla de esa relación y de ese crecimiento que podemos avanzar en nuestras vidas, Pablo lo hace en un sentido no singular. Pablo, aleluya, habla de pluralidad. Dice Pablo, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Aquí encontramos pluralidad. Pablo no habla de forma singular. Pablo no dice, yo hago lo mío. Yo hablo de Cristo, yo advierto a todos, yo enseño, yo quiero presentarnos. Pablo dice, Pablo asume que es un grupo, que es en el entorno de iglesia, que tú y yo podemos hablar acerca de Cristo, que podemos advertir, que podemos enseñar, que podemos presentar a Dios perfectos en relación con Cristo. Acérquese con el que está a su lado y dígale, estoy aquí para edificar tu fe. Dígaselo, estoy aquí para edificarte. Estamos aquí para edificarnos los unos a los otros. Es en el entorno de la iglesia donde podemos, hermanos, juntos aportar para poder presentar a Cristo, para podernos presentar delante del Señor, delante de Cristo, aleluya, siendo edificados los unos a los otros. Necesitamos a la iglesia, necesitamos una comunidad de fe, una iglesia local, porque ahí Dios ha diseñado las conexiones que tú necesitas para tu edificación. Cristo dio a la iglesia, Dios ha dotado a nuestra iglesia. Aquí están las personas indicadas que tú necesitas para ser edificado. No tienes que ir a buscar otra parte, no tienes que ir a otro lugar. Dios ha dotado a su iglesia, a nuestra iglesia local. Estoy hablando de Comunidad Cristiana Emanuel. Y seguramente cada iglesia tendrá sus recursos, sus herramientas y sus capacidades para edificar a los suyos. Pero nuestra iglesia ha sido dotada, aleluya, de talentos, capacidades y dones espirituales para poder aportar en la edificación los unos a los otros. Y si usted está de acuerdo, den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Dios ha diseñado las conexiones que tú necesitas para poder recibir edificación, pero también para que tú puedas edificar a los demás. Amén. Para que tú puedas edificar a alguien más, para edificarnos los unos a los otros. Porque mire, usted puede escuchar muy buenos predicadores, muy buenos maestros y conferencistas. Hoy tenemos la facilidad de escuchar a muchas personas en otras partes, en otros lugares, sin tener que ir allá. Tenemos las redes sociales, tenemos la radio, tenemos la televisión. Hoy en día podemos contar con videos en TikTok que de pronto, aleluya, te pueden presentar una buena reflexión.
Amén, un buen principio de la palabra del Señor. Pero si tú quieres ser edificado, tú necesitas más que un buen predicador. Si tú quieres ser edificado, tú necesitas más que un buen maestro. Lo que tú necesitas, aleluya, para ser edificado es más que una buen conferencista. Lo que tú necesitas es, aleluya, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tú necesitas a personas a tu lado. Tú necesitas personas, aleluya, con las cuales tú tienes que convivir. Tú vas a necesitar de alguien, aleluya, que te ayude a edificar tu fe y a quien ayudar también para edificar su fe. Mire, escuche lo que le voy a decir. Hay muchos textos que podemos utilizar, aleluya, para hacer mención de los diferentes escenarios del unos con otros, pero solamente quiero mencionarlo de esta forma: para ser edificados los unos con los otros, tú necesitarás a alguien con quien construir la paz. Tú necesitarás a alguien a quien lavarle los pies. Tú necesitarás a alguien a quien amar. Tú necesitarás a alguien a quien mostrar respeto y a quien honrar mutuamente. Tú necesitarás a alguien a quien aconsejar, a quien saludar, de quien preocuparte porque no vino esta mañana. Tú necesitarás a alguien a quien servir, a quien ayudar, a quien mostrar con humildad y mansedumbre, a quien soportar con paciencia. Tú vas a necesitar a alguien con quien ser amable, con quien ser de buen corazón y a quien perdonar sus errores. Tú necesitarás a alguien para crecer y para ser edificado. Tú necesitarás a alguien con quien cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Tú necesitarás a alguien con quien someterte, a quien considerar, con quien ser comprensivo, a quien enseñar, de quien recibir el consejo, a quien confesar tus errores. Tú necesitarás a alguien con quien compartir tus penas, pero también tus alegrías. Nos necesitamos, iglesia. Aleluya, dele gracias a Dios por su iglesia. Den un aplauso fuerte a Dios, porque nos ha bendecido con un cuerpo maravilloso que es la iglesia, y son nuestros hermanos en la fe. Nos necesitamos para ser edificados los unos a los otros, porque la edificación unos con otros se da en un entorno de iglesia, tu iglesia. Pero también edificarnos los unos a los otros se hace a través del uso de los dones espirituales. Si queremos edificarnos los unos a los otros, necesitaremos, aleluya, poner en práctica, poner en servicio y en función los dones y capacidades que el Señor ha depositado personalmente y específicamente en cada uno de nosotros. Si tu prioridad es edificar a quien está a tu lado, necesitas empezar a poner a funcionar tus dones espirituales. Los dones espirituales son aptitudes o capacidades que Dios da a las personas para que las usen con el fin de bendecir, de ministrar y de edificar a los demás para cumplir un propósito de parte del Señor. Cada uno de nosotros hemos sido dotados con una función única. Tenemos talentos naturales, tenemos capacidades aprendidas, habilidades que vamos desarrollando en nuestro desarrollo de vida. Pero también hay dones de parte del Señor que Él ha depositado intencionalmente en nuestros corazones para bendición de los demás, para edificación de las demás personas. Están destinados para edificar y fortalecer a la iglesia. Y todos los días tenemos la oportunidad de usar esos dones para guiar a las personas a Jesús. Y Pablo utiliza precisamente en Efesios capítulo 4 una analogía del cuerpo humano para ilustrar el papel que desempeñamos cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Dios le dio una función a mi pie derecho. Amén. Dios le dio una función, un papel a mi pie derecho para poder hacer funcionar al cuerpo. Amén. Le dio un papel a mis órganos vitales. Amén. A mis órganos para poder hacer funcionar el cuerpo. La función del corazón es diferente a la función de otros órganos dentro de mi cuerpo. Pero cuando cada
uno de mis órganos y miembros de mi cuerpo hacen la función que se debe. Amén. ¿Qué es lo que sucede? Mi cuerpo puede funcionar perfectamente. Amén. Pero ¿no les pasa que de pronto la pierna derecha no quiere hacer su función? ¿A poco no? ¿No les ha pasado que de pronto, aleluya, usted dice, es que me tengo que levantar, pero como que le tiene que mandar órdenes a sus piernas? Amén. Y la pierna dice, no, espérate, vamos a descansar un poco más. Hay veces, hermanos, en que nuestro cuerpo y empiezan a manifestarse ciertos deterioros en nuestro cuerpo que se evidencian a través de algún examen, a través de alguna síntoma, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede cuando empezamos a evidenciar ese tipo de problemas? Es que la función del riñón, la función del corazón, la función de ciertas partes de nuestro cuerpo, aleluya, no están haciendo su trabajo. ¿Qué sucede? El cuerpo comienza a dejar de trabajar como debe. Esa analogía Pablo presenta en Efesios capítulo 4. De la misma manera que el cuerpo funciona, cada miembro de nuestro cuerpo en un sentido espiritual, haciendo su parte, hace que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, funcione a la perfección. Entonces, esto quiere decir que como miembros del cuerpo de Cristo tenemos que funcionar. Tenemos que poner a funcionar nuestra capacidad. Vaya conmigo al verso 16 del capítulo 4 de Efesios. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, note esto, su función específica, ayude a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Eso es, edificarnos unos a otros se hace dentro del entorno de la iglesia, pero también se hace a través de los dones espirituales que específicamente Dios ha depositado en tu vida. Oía un pastor en una predicación hace algún tiempo, escuchó a un pastor decir lo siguiente: alguien puede ser defraudado si tú no estás poniendo a funcionar los dones espirituales que Dios ha puesto en tu vida. Yo no soy responsable de tus capacidades. Yo no soy responsable de los dones que Dios ha depositado en tu vida. Amén. Tú tienes que responder a ese llamado que Dios ha confiado en ti, a esas habilidades que Dios ha puesto en tu vida, y tienes que ser responsable y responder con responsabilidad, porque hay personas que necesitan tus habilidades, hay personas que necesitan tus capacidades. Usted tiene dones espirituales que me ministran a mí, y hay dones espirituales en mi vida que seguramente, aleluya, le van a ministrar a usted. Pero no podemos funcionar como cuerpo de Cristo si no estamos, aleluya, desarrollando nuestra función específica. Dios quiera que nadie alrededor nuestro se sienta defraudado. Dios quiera que nadie cercano a nosotros se sienta decepcionado porque no hemos querido funcionar la habilidad o la capacidad o el don espiritual que Dios ha depositado en nuestras vidas. Pero nadie puede decir que no tienen un don para poder funcionar. Nadie. Todos tenemos algo. Mire, vamos a la parábola de los talentos. Jesús habló de un señor, un amo, que cuando decidió salir le dejó encargado a sus trabajadores y a cada uno de ellos les entregó talentos. Ninguno podía decir: yo no tenía nada para hacer. Yo no tenía, mire, cierto, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y al último le entregó solamente un talento. Pero ninguno de ellos podía quejarse de que su amo no le entregó absolutamente ningún talento. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Dios nos ha dado talentos y capacidades. Nadie puede decir que no tiene talento. Mire lo que dice Pedro en el capítulo 4 de su primera carta, versículo 10. Dios, de su gran variedad, dice, de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes el Señor les ha dado algún tipo de don.
Y usted dice, pastor, es que yo no puedo funcionar, yo no sé qué hacer en la iglesia porque no sé cuáles son los dones que Dios ha puesto en mi vida. O de pronto usted pensaba que no había algún tipo de don en su vida. Pero el Señor claramente nos dice, le ha dado un don a cada uno de ustedes. Es importante, aleluya, entender esta palabra. Dios ha depositado, Dios te ha confiado algún tipo de don en tu vida, alguna capacidad, pero tu actitud hacia esos dones es importante. Porque hay personas que también tienen el pensamiento de que los dones que Dios ha puesto son para su beneficio, y realmente no. El don que Dios ha depositado en nuestras vidas es para beneficio de alguien más. Lo voy a decir de otra manera. Amén. Cuando Dios pensó en depositar ese don en tu vida, no estaba pensando en ti. Siento decepcionarte. Amén. Pero cuando Dios pensó en depositar algún talento, alguna capacidad, alguna habilidad o algún don en tu vida, no estaba pensando en tu beneficio, estaba pensando en el beneficio de alguien más. Estaba pensando en el beneficio de otras personas, porque los dones que Dios nos da no son para nuestro beneficio, son para el beneficio de alguien más. Por eso cuando hablamos de edificarnos, tenemos que entender que la edificación los unos con los otros solamente se puede lograr cuando nosotros estamos en un entorno de iglesia local, pero también se puede lograr a través de la función de cada uno de nuestros dones. Pedro dice, les ha dado un don a cada uno de ustedes, y entonces dice, úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Se da cuenta? No son para servirme a mí. Amén. Yo no estoy aquí para servirme a mí. Yo opero en el don de Dios, en la capacidad que Dios me ha dado. Yo puedo desempeñar mis talentos no para mi beneficio. Dios me ha llamado a compartir. Dios me ha llamado a usar este don que Dios me ha dado, esta capacidad que Dios me ha dado. Dios me ha llamado a ponerla en práctica para bendición de los demás. Le agradezco al Señor por todas aquellas personas que me han ministrado a través de alguna capacidad, a través de algún talento, a través de algún don espiritual en sus vidas, que me han edificado y han construido la fe en mi vida. Pero seguramente también hay otras que han sido bendecidas y han sido beneficiadas, no solamente por el don que hay en mí, sino también por los dones que tú y yo ponemos a funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Vuelva a decirle a la persona que está a su lado, estoy aquí para edificar tu fe. Acérquese y dígale, por favor, estoy aquí para edificar, aleluya, tu fe. Dice el apóstol Pedro, úsenlos. Pero ¿cómo los podemos usar? Aleluya, si no sabemos qué don tenemos. La tarea es que nosotros, hermanos, aleluya, los usemos. Pero ¿cómo podemos nosotros, aleluya, usarlos? Esos dones, si no sabemos cuál es el don que el Señor nos ha dado. Mire lo que dice Romanos 6:13. La última parte del texto dice, así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria del Señor. ¿Qué necesito yo para poder usar los talentos y las capacidades que Dios me ha confiado? En primer lugar, anótelo por favor, lo primero que tenemos que hacer es descubrir sus dones. Descubra los dones que Dios ha puesto en su vida. Usted tiene que darse a la tarea de descubrir cuál es ese don. Y una forma de descubrir nuestros dones o lo que podemos hacer para la obra del Señor es preguntarnos qué es aquello que nos apasiona. ¿Qué es aquello que nos apasiona? Puede ser alguna habilidad que hemos aprendido, o que de pronto surgió una inquietud y hemos ido perfeccionando y la hemos puesto en práctica, y de pronto uno dice, bueno, esto lo puedo usar para el servicio del Señor. Esta capacidad, esta habilidad puede ser un don espiritual. Dios empieza a poner una inquietud en tu corazón, aleluya, y entonces, aleluya, tú puedes empezar a ponerlo en práctica para bendición del pueblo del Señor. Amén. Cuando yo fui llamado al ministerio, yo
una de las maneras en que yo descubrí el don de la predicación en mi vida fue precisamente a través de una inquietud en mi corazón. Amén. Yo sentía, como lo decía el apóstol Pablo, ay de mí si no predico. Así dijo Pablo, ay de mí si no predico. Y yo sentía en mi corazón, aleluya, algo que me urgía, algo que me traba mi corazón. Yo sabía que necesitaba desarrollar el ministerio, necesitaba predicar. Y era una inquietud fuerte en mi corazón. Y entonces, aleluya, tuve que decirle sí al Señor y comenzar a prepararme. Pero hay que descubrir los dones que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Tú puedes orar al Señor y decirle, Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Amén. Y Dios te va a sorprender y va a guiar tu corazón para que tú descubras lo que Él quiere que tú hagas. Pablo no sabía lo que iba a hacer cuando de pronto quedó ciego. Después de haber caído del animal en el que iba sentado, cayó al polvo, al suelo y quedó ciego completamente. Y entonces, hermanos, Dios le dijo, tienes que ir a tal parte y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Tenemos que descubrir los dones que el Señor ha puesto en nuestras vidas, pero no se quede de brazos cruzados. Aleluya, busque la manera de descubrir los talentos que el Señor ha puesto en su corazón. Segundo, tenemos que dedicar nuestros dones a Dios. Tenemos que dedicar nuestros dones al Señor. Sigue diciendo Romanos 6:13, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Quizás tú sabes cuál es el don que tú tienes en tu vida, pero quizás tu problema es, aleluya, que no los has dedicado al servicio del Señor. Hay personas que están utilizando sus dones para otras cosas, pero no le están usando para el Señor. No están usando sus dones para el Señor. ¿Por qué? Porque no los han dedicado para el Señor. Amén. Y están ofreciendo sus dones al mundo. Están ofreciendo sus dones a otras cosas, pero no están ofreciendo sus dones, sus capacidades y talentos al Señor. Pablo dice aquí, dedíquense. Entréguense completamente a Dios. Antes lo que hacían, lo hacían porque estaban muertos, aleluya, y ahora han sido resucitados a una vida nueva. ¿Cuántos han sido resucitados a una vida nueva? Den un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Dios quiere usar nuestros talentos y nuestras capacidades, pero tenemos nosotros que dedicárselos al servicio del Señor. Dios se agrada cuando le decimos al Señor, Señor, te entrego mi talento musical, te entrego, Señor, mi voz, te entrego, Señor, mi tiempo, te entrego esto que hago, Señor, te entrego mi vida. Dios quiere que le dediquemos a Él nuestros dones, pero también una otra manera para poder usar nuestros dones es ejercitarlos. Ejercite sus dones. Yo mencionaba esta mañana en el servicio de las 9:30 que nuestros dones son como los músculos. Son como el músculo. Amén. Entre más usted lo usa, ¿qué sucede con el músculo? Se va desarrollando, ¿verdad? Se va creciendo, se va expandiendo. Lo mismo sucede con los dones espirituales. Cuando yo me subí a predicar, yo sabía que Dios me había llamado a predicar, pero tenía 16 años. Cuando me dijeron predicas, yo dije, bueno, nunca he ido a una escuela bíblica. ¿Cómo puedo predicar si no he ido a la escuela bíblica y no sé cómo preparar un mensaje? Pero entonces lo que hice fue preparar 2 mensajes. Por si uno no iba como yo pensaba, o no sé, yo de pronto, yo sabía que Dios me había dado una palabra, pero no estaba seguro cuál era. Amén. Y me fui bien prevenido y dije, por si no es uno, es el otro. Y cuando yo suba al púlpito, Dios me va, las cosas no salieron como yo pensaba. Amén. De pronto hice un tutti frutti, ¿verdad? De los 2 mensajes. Y yo ya quería terminar porque yo sabía que las cosas no estaban saliendo como yo pensaba. Amén. Pero cuando hice el llamado al altar, en una reunión de jóvenes, cuando hice un llamado al altar, hermano, los jóvenes que estaban ahí pasaron al altar y Dios manifestó su gracia, su poder,
su favor, su misericordia ministrando nuestras vidas y nuestros corazones. Amén. No soy el mejor predicador, pero de alguna manera hemos ido trabajando y hemos ido, aleluya, preparándonos y hemos ido ejercitando el don que el Señor ha puesto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los dones, hermanos, se van perfeccionando a manera que tú los utilizas. Si tú no lo utilizas, el don, aleluya, no se va a desarrollar. Por eso dice Pedro, úsenlos. Tienen que usarlos. Pero también esto implica poner al servicio tus dones. Y cuando hablo de poner al servicio, estoy hablando de ponerlos al servicio de las demás personas. Ponga sus dones al servicio de los demás. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, dice Pablo, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Amén. Si tienes esa capacidad, úsala, ponla a trabajar, ponla en el servicio necesario para poder compartir tu fe y poder edificar la fe de otros. Necesitamos, aleluya, descubrir entonces nuestros talentos para poderlos poner al servicio del Señor. Pero número 3, pasen los músicos por favor, ya voy a terminar. Punto número 3, edificarnos los unos a los otros también se hace a través de palabras amables y llenas de gracia. A través de nuestras palabras también podemos nosotros edificar. Y esto lo habla Pablo en el capítulo 4 de su carta a los Efesios. Nuestras palabras tienen el poder de edificar, de construir, pero también tienen el poder, si no son bien utilizadas, esas palabras pueden llegar también a destruir el corazón de alguna persona. Necesitamos poner cuidado a nuestras palabras, poder controlar nuestras palabras, porque si no controlamos lo que decimos, estas se pueden convertir en un veneno mortal y van a dañar el corazón de aquellos que nos escuchan. Hay poder en nuestras palabras. Pablo por eso escribe a los Efesios en el capítulo 4 versículo 29, eviten toda conversación obscena. Otras versiones como la Reina Valera del 60 dice que eviten, aleluya, palabras corrompidas. Amén. ¿Por qué? Porque nuestras palabras tienen el poder de dar vida o de dar muerte, según Proverbios capítulo 18 versículo 21. Otro pasaje en Proverbios 15:4 dice, las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina, pero las palabras dichas con mala intención son de causa o causan mucha tristeza. Nuestras palabras pueden construir algo o pueden destruir algo. Por eso es importante que nosotros aprendamos a poner control y ser responsables a la hora de usar nuestras palabras. Tenemos que tener control en nuestras palabras, porque una palabra que sale de su boca ya no vuelve. Una palabra que usted le dice a sus hijos ya no vuelve. Una palabra que usted le dice a su cónyuge ya no regresa. Una palabra que usted le dice a alguna persona ya no vuelve a su boca. Esa palabra sale y usted tendrá que asumir las consecuencias de lo que usted ha dicho. Por eso dice Pablo, eviten toda conversación corrompida, toda conversación obscena. ¿Por qué? Porque ese tipo de palabras no van a edificar. Mire, cuando Pablo utiliza la palabra corrompida, esta se traduce como corrupto, como malo, como inservible, como podrido o como algo sin valor. Y describe algo de mala calidad, no apto para su uso y en estado de descomposición. ¿Cómo están tus palabras? ¿Cómo están tus palabras? Tus conversaciones, cuando hablas con alguna persona, cuando te sientas a tomar un café con alguien, cuando escribes en tus redes sociales. ¿Qué es lo que están causando tus palabras, tus conversaciones? ¿Son de buen uso? ¿Están en buen estado?
Amén. Están edificando a alguien, son herramientas de buena calidad, o estás construyendo con materiales de mala calidad en tus conversaciones. Por eso dice Pablo, eviten toda conversación obscena. Muchas veces lo que nos toma tanto tiempo construir con nuestras manos, con una sola palabra descuidada, lo destruimos y lo traemos abajo. Por eso dice Pablo, eviten malas conversaciones. Tienen que poner cuidado a cada palabra que sale de su boca. ¿Cuál es el pensamiento de Pablo? Dice, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Una ocasión alguien me dijo, pastor, la gente a mí no me quiere escuchar porque les digo sus verdades, porque les hablo con la verdad. Eso es loable. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hablar con la verdad. La Biblia así lo dice. La Biblia dice que hablemos la verdad. Eso es loable. Hablar la verdad es importante, pero ¿cómo lo dices? Es igual de importante. Si es importante hablar la verdad, ¿cómo lo dices? Es igual de importante. Y esta persona se jactaba de decir, conmigo la gente no quiere hablar porque saben que yo no les voy a decir cualquier cosa, les voy a decir la verdad. Y le tuve que decir, la Biblia dice que hables la verdad, pero la Biblia dice que lo hagamos en amor. Porque si la verdad se dice sin amor, la verdad no edifica. La única manera en que la verdad edifique el corazón de una persona es que esa verdad, aleluya, se exprese con amor. Pablo lo dice en el versículo 15 de Efesios capítulo 4: hablen la verdad en amor. Digan la verdad con compasión. Digan la verdad amablemente. Digan la verdad siendo comprensivos con los demás. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque si no hablamos la verdad con amor, la verdad lo que va a hacer, aleluya, es destruir el corazón de una persona que necesita ser edificado, que necesita ser ministrado a través de los dones que Dios ha puesto en tu vida. Lamentablemente a veces nuestras conversaciones se parecen más a un mazo. ¿Usted sabe lo que es un mazo? Un martillo grande. Amén. Y hablamos como si tuviéramos un mazo en nuestra boca. Y cuando empezamos a ver a nuestro alrededor, nos encontramos escombros relacionales por todas partes. Escombros en nuestra familia, escombros en nuestra relación matrimonial, escombros en nuestras amistades, escombros en nuestras relaciones con nuestros hermanos en la fe. Necesitamos edificar con nuestras palabras. Que lo que hablemos, que lo que digamos, que lo que expresemos, aleluya, se pueda usar para edificar en el corazón de otras personas. Que podamos tener el pensamiento del salmista en el Salmo 19 versículo 4: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Si usted quiere que sus palabras sean de agrado delante del Señor, usted necesita que sus palabras edifiquen el corazón de los que le escuchan. Sabe que el tema de la edificación no es exclusivo de Pablo. El tema de la edificación también está en las cartas del apóstol Pedro. Y si usted va conmigo al capítulo 2 de su primera carta, versículo 4 al 5, el apóstol Pedro dice: Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. En otra porción Pedro menciona acerca de Jesús como esa piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal, la piedra angular, la piedra del ángulo. Pedro aquí dice: esa piedra escogida y preciosa ante Dios es Cristo. Y al acercarse a Él, nosotros, la iglesia, también ustedes, dice el apóstol Pedro, son como piedras vivas, con las cuales, note esto, se está
edificando una casa espiritual. Dios está edificando una casa espiritual. Él es la piedra principal. Él es el fundamento. Pedro lo tenía muy claro. Pedro no estaba confundido. Pedro no se sentía el fundamento de la iglesia como algunos lo señalan aún en nuestros tiempos. Pedro no es el fundamento de la iglesia. Si Pedro fuese el fundamento de la iglesia, hermano, la iglesia hace mucho tiempo hubiera desaparecido. Pero no es Pedro el fundamento de la iglesia, la piedra principal. Y lo dice Pedro, la piedra principal, esa piedra que fue rechazada, ha venido a ser escogida y preciosa ante Dios. Cristo es nuestro fundamento. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es el fundamento de la iglesia. Pero sobre ese fundamento que es Cristo, se está edificando una casa espiritual. Y esta metáfora de la casa espiritual, el apóstol Pedro la utiliza para describir el proceso de edificación. Y es una imagen perfecta que enfatiza la naturaleza colectiva de la edificación, porque esa edificación no se logra a través de creyentes o individuos aislados, sino que está siendo edificada esta casa porque cada miembro, aleluya, de la iglesia es parte de, están construyendo, aleluya, esta casa espiritual. Estamos siendo edificados, iglesia. Cada vez que convivimos, cada vez que nos relacionamos, cada vez que compartimos y conectamos en el día a día, la casa espiritual se está edificando. Póngase de pie conmigo, por favor, ya para terminar. La casa espiritual se está edificando. Sabe que en una construcción, en la arquitectura, algo que ha sido siempre muy utilizado en la práctica de la arquitectura es el arco, ¿verdad? Es el arco. Es de los detalles antiguos, amén, que se han mantenido hasta nuestro tiempo. En la época medieval se hablaba del arco gótico. Y se hizo muy famoso, amén, su diseño, su apariencia. Pero la verdad es que el arco, hermanos, ha existido por tiempos todavía más antiguos. De hecho, cuando Pedro está hablando de la casa espiritual y cuando menciona la piedra angular, Pedro está teniendo en su idea, hermanos, precisamente lo que sucede en la construcción de un arco. Se van levantando sus lados laterales, piedra sobre piedra, piedra sobre piedra. Pero ¿cómo sostener, aleluya, la parte de en medio? ¿Cómo sostener la piedra principal? ¿Cómo sostenerla? Aleluya, sin que se venga abajo y poder unir esos dos lados. Bueno, lo que empiezan a hacer, hermanos, es llevando la cobertura, curvatura, la van llevando hasta que cada uno de estos dos lados se encuentran en la parte de en medio, que se conoce como la piedra angular, hermanos. Y es cuando se logran juntar, es cuando se logran unir. Cuando una piedra está perfectamente sostenida la una de la otra y descansan juntas en la piedra angular, que el arco se puede mantener firme y estable. ¿Sabe que esta analogía representa lo que es la iglesia? Si queremos edificar la casa espiritual, que es la iglesia, usted y yo necesitamos descansar en la roca que es Cristo Jesús. Pero no podemos separarnos. No podemos separarnos. La casa espiritual solamente se logra si tú y yo, como piedras vivas, dice Pedro, nos mantenemos unidos el uno al otro. El uno al otro. No puede faltar nadie. No puede faltar nadie. Todos tienen que estar ahí. Todos tienen que estar ahí. No puede faltar nadie. Para que esta casa espiritual se edifique, necesitamos estar el uno al lado del otro. Y esa es, hermanos, aleluya, el llamado que Dios nos hace.
Cierre sus ojos ahí donde está, por favor, en este momento. Dios está haciendo un llamado a todos nosotros. Quizás tú seas uno de aquellos que pensaban que la edificación tenía que ver con alguna posición dentro de la iglesia. Quizás tú eras uno de aquellos que pensaba que para poder edificar a alguien más, tú necesitas tener algún talento especial o algún liderazgo dentro de la iglesia. Yo quiero decirte en esta mañana, esta tarde, que la edificación los unos con los otros nos involucra a cada uno de los que estamos aquí, sin importar tu tiempo dentro de la iglesia, sin importar, aleluya, tu tiempo en el camino de fe. Todos y cada uno de nosotros somos involucrados para poder edificarnos los unos a los otros.